Un tema que ha estado mucho en mi corazón, tal vez por 15 años, más o menos. Recuerdo en algún momento que estuve volando a la conferencia de Banner of Truth en Londres, y por la primera vez realmente estando atento a esta verdad que quiero mostrarles hoy. Yo sé que estaba ahí, pero tal vez en ese vuelo fue donde hice un estudio acerca de una palabra específica en la escritura, y vine a un conocimiento del hecho de ser esclavos de Cristo, esclavos de Jesucristo. Y fue años después que escribí un libro y lo presenté a la casa de publicaciones, y realmente ellos no estaban tan seguros de que debíamos de ponerle ese título, el título de esclavo, porque ese título está realmente muy conectado a distintas implicaciones, y quisieron que cambiara el título, pero yo no quise, porque en realidad yo no quería volver a tapar ese concepto, sino no quería destapar y volver a tapar ese concepto por cambiar el título. Así que ahí está disponible, el libro se llama Esclavo. Y conforme llegamos al capítulo 15 de Juan, estamos aquí en el aposento alto, en la semana de la Pasión, el día jueves. Esta es la noche en la cual el Señor celebró la Santa Cena con sus discípulos. Esta es la última Pascua con sus discípulos, porque ciertamente viene la Pascua final, que es su propia muerte y la inauguración de un nuevo pacto. Y ciertamente ahora la sangre no está en Egipto, sino la sangre está en la cruz, que fue derramada por nuestro Señor para nuestra salvación. Y esta es la última Pascua. Y para el momento en el cual llegas al capítulo 14, realmente todo esto va avanzando hacia ese punto. En los capítulos 13 y 14 el Señor ha enseñado cosas increíbles. Para este momento Judas ya se ha ido y ha ido a recibir este soborno para entregar a Jesús con los líderes judíos. Y por supuesto viene su traición, lo cual es bastante conocido para nosotros, por 30 piezas de plata. Y estas 30 piezas de plata finalmente generaron que él fuera y se ahorcara. Y como llegamos ahí al capítulo 14, leemos que Jesús dice: levantaos, vámonos de aquí. Ciertamente, bastante tiempo después de estar ahí recordando la Pascua, y ahora están caminando hacia el jardín, donde él sería tentado, donde sería probado en términos de que derramaría gotas de sangre, incluso como sudor. Y van encaminándose al jardín para orar, y algunos de ellos al momento de llegar se quedarían dormidos. Ya es bastante tarde, pero están dormidos cuando debían de orar, y en ese momento ellos debían de estar orando. Y cuando Jesús va a atravesar un juicio falso esa noche, y conforme van caminando en el capítulo 15, Jesús les dice lo siguiente. Les está hablando que esta es una noche de amor. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 15, hasta el capítulo 17 incluso, escuchas que Jesús está diciendo que les está hablando acerca de ellos, y al final está hablando al Padre acerca de ellos. En el capítulo 13 comienza diciendo que Jesús ya sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. Los amó aistelos, hasta el fin, hasta el máximo, hasta la capacidad máxima de su santo corazón. Todo era acerca del amor. Versículo 23
dice que uno de sus discípulos, el discípulo que Jesús amaba, estaba ahí en la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Versículo 21 del capítulo 14 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23 dice: Jesús le respondió y le dijo a Judas, no al Iscariote: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Versículo 28: oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y ahora que llegamos al capítulo 15, ahí en el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Esto culmina en la oración de Cristo en Juan 17, en donde dice en el versículo 25, oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y los daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. Esta es una noche de amor. Este es el legado de Jesucristo. De los capítulos 13 al 17, deja todo este legado a aquellos que le pertenecen. Les demuestra su amor al lavar sus pies, humillándose. Les da sus promesas de amor al orar por ellos, por paz y por gozo, y el Espíritu Santo vendrá sobre ellos y habitará en ellos, y les dará acceso a todos los recursos celestiales y particularmente a la vida eterna. Todas estas son promesas de amor. Y por supuesto hay mandatos, pero hay un propósito para esos mandatos. Y el propósito de esos mandatos es que su gozo sea completo. Gozo completo, gozo perfecto, es el producto de la obediencia, es lo que dice el versículo 11 del capítulo 15. Si estás buscando gozo desconectado de la obediencia, por supuesto que no lo vas a encontrar. Pero el poder que reside detrás de todo esto es el amor. Esto ciertamente es contrario a cualquier religión en la historia. Ninguna religión tiene un Dios que ama. Cualquier religión manufacturada es un producto de Satanás, y Satanás es naturalmente alguien que odia. La cristiandad se distingue de todas las religiones en esa base, en el hecho de que Dios es amor y Dios ama. Y Él nos amó aun cuando éramos pecadores. Cristo nos ama y el Espíritu Santo ha derramado su amor sobre nosotros. Si perteneces a Cristo, tú eres amado por Él, eres amado con un amor divino que fue derramado sobre ti con paz, con gozo, con justicia y todas las riquezas del cielo. Seguridad, descanso y vida eterna. Los seguidores de Cristo están atrapados con su amor. Como lo leí más temprano al inicio de este capítulo, estamos unidos a Él como el sarmiento está unido a la vid. Pero quiero que observemos en esta mañana el versículo 12 hasta el 17 particularmente.
y especialmente a dos términos que describen a los creyentes. Los encontramos en el versículo 14 y 15 de Juan 15. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos. Esto significa que ya no solamente los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Dos palabras clave: esclavos y amigos. Esclavos y amigos. ¿No parece esto bastante extraño? Leer el versículo 14 diciendo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y pregúntale a alguien que te obedezca de esa forma y a ver si realmente se convierte en tu amigo. Tal vez no será muy exitoso. La amistad debe de ser un tipo de relación de igualdad y equidad. La amistad realmente no se define como una relación de sumisión. ¿Qué tipo de amistad es aquella que tú estás demandando o mandando a tus amigos? Pero mira el versículo 12, él dice: este es mi mandamiento. Versículo 17 dice: esto os mando. Entonces esta conversación está con estos bordes de mandatos y les dice: si ustedes son mis amigos es porque me obedecen lo que yo les mando. Y esto nos introduce a la siguiente parte, que es esta parte de siervo o esclavo. Somos esclavos que somos amigos. Bueno, tal vez dices, eso parece una relación bastante extraña. Bueno, no realmente. Los siervos eran muy comunes en la historia de Israel y en el mundo antiguo. Pero eran comunes en el Oriente Medio. Y para mucha gente era la mejor de las relaciones, ser un siervo. Porque incluso había condiciones de esclavitud que eran muy buenas, que eran bastante llenas de bendiciones hacia el esclavo, que el esclavo preferiría nunca ser liberado. Éxodo 21, mira lo que dice la Escritura. Versículo 5. Pero si el siervo insiste diciendo: amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. No quiero irme de aquí, porque yo amo a mi Señor. Y amo a mi familia. Entonces quiero que todos estemos aquí bajo el cuidado de nuestro Señor. Entonces su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le horadará la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. Mira, te diré lo siguiente. Eso virtualmente es la mejor de las relaciones, una relación perfecta. Tener un amo amoroso que quiere servirle para siempre porque le amas, porque sabes que él se preocupa también por los que tú amas. En Deuteronomio 15 esta frase se repite. Así que realmente no hay ningún estigma necesario en términos de la esclavitud. Realmente no se condena, sino se reconoce como una parte de la construcción social. Y los esclavos en Israel serían liberados en el año del jubileo, que era cada 7 años, si era lo que ellos querían, pero había muchos amos que eran tan amorosos y tan buenos y tan generosos que sus esclavos ni siquiera querrían irse. Y entonces les horadarán la oreja para demostrar que les pertenecían para siempre. Ahora, si llegas al tiempo del Nuevo Testamento, y probablemente 1/5 de todo el Imperio Romano eran esclavos, eso significa probablemente 15 millones de esclavos. Probablemente cada profesión y cada habilidad involucraba esclavos.
no eran realmente tareas cualquiera, sino incluso había arquitectos y había maestros y hacían cualquier tipo de trabajo. Pero ellos le pertenecían a alguien. Y por supuesto, dependiendo de cómo fuera el Señor, de cómo les tratara el Señor, podía ser la mayor de las bendiciones o algo muy complejo. Pero si eras un esclavo que era al mismo tiempo un amigo, entonces tenías el ambiente perfecto, porque tenías acceso, conocimiento íntimo de tu Señor, Él te tenía confianza, tú le tenías confianza a Él, eras obediente porque tú sabías que Él se preocupaba por ti. Eso es muy personal. Ahora lleva eso al punto más alto. El gobernante siempre tenía esclavos. El César tenía esclavos, por supuesto. Y la historia nos dice que tenían esclavos que estaban tan cercanos a él que cualquier otro político, cualquier otro senador, cualquier otro noble, seguramente estaban tan cercanos a él que incluso era superior a la cercanía que tenían con sus propios hijos o incluso su propia esposa. Ellos serían los cuales que les quitarían las sandalias en la noche y les quitarían su ropa para dormir. Conocerían sus deseos más profundos, sus debilidades, sus fortalezas. Conocerían sus esperanzas, sus ambiciones, sus gozos. Los esclavos eran sus amigos más cercanos y sabían más de él que nadie. El esclavo tenía una relación íntima con el maestro, con el Señor, y cuando el Señor amaba o el amo amaba a este siervo, entonces había una cercanía amistosa, única. En 1800 hubo alguien que escribió un himno y que pensó en este pasaje diciendo: «Oh Cristo, he prometido servirte hasta el fin. Permanece siempre cerca de mí, oh mi amo y mi amigo. No temeré ante la batalla, porque tú estás a mi lado. Ni me alejaré del camino, porque tú eres mi guía. Oh Jesús, tú has prometido a todos los que te siguen que donde sea que tú estés en gloria, también tu esclavo estará ahí contigo. Y Jesús, he prometido servirte hasta el fin. Por favor, dame gracia para seguir a mi amo y a mi amigo». Ese himno celebra la intimidad, la cercanía, la protección, porque no temeré ante la batalla, porque tú estarás a mi lado. Celebra la guianza y también la recompensa. Déjame ver tus huellas y también poner mis pies sobre ellas, porque seguirte está solo gracias a tu fuerza. Manténme cerca de ti hasta el fin y después recíbeme en el cielo, oh Maestro y amigo. Es increíble pensar que Jesús nos llama sus amigos. Esta palabra amigo es la palabra philos o phileo, que significa tener un afecto por alguien o amor por alguien. Y aprendemos algo de la intimidad de esta amistad, como dice el versículo 5. ¿En qué sentido es que un amigo podría ser declarado como un siervo? Ciertamente siempre le decías a tu siervo, ve aquí para allá, pero la diferencia entre un siervo y amigo es que Jesús los llama amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Es decir, no hay ni un solo secreto. Esto es increíble. No hay secretos. Cristo no tiene ningún secreto con sus siervos. ¿Por qué? Porque son sus amigos.
Esto es una servidumbre que es marcada por el amor, marcada por la salvación. Versículo 13, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. También es marcada por la revelación, porque todo lo que he oído de mi Padre os lo he declarado. También marcada por la elección, de que ustedes no me eligieron a mí, sino yo los escogí a vosotros. También es marcada por la comisión, porque ustedes deben de ir y dar mucho fruto. También es marcada por ser fructífero, para que su fruto sea permanente, y también por la provisión, porque todo lo que pidan en mi nombre a mi Padre será concedido. Esto es impresionante. Convicción, amor, todo eso está involucrado en la elección. Esto es suficiente para arrebatarte la respiración, que tienes un tipo de relación así con Jesucristo. Esto es una verdad impresionante. Vivimos en un tiempo difícil y lo sabemos. Hay peligros de muerte, tanto físicos allá afuera, y necesitamos un amo que nos proteja, que provea todo lo que necesitamos y nos lleve directo a la gloria. Entonces les diré ahora que probablemente no saben. El término más común para los cristianos en el Nuevo Testamento es siervos o esclavos. Este es el término más común en el Nuevo Testamento para los cristianos. Y por cierto, Jesús tiene más esclavos que nadie, como para que empiecen a tirar las estatuas. Él es el Señor de todos los que le pertenecen. Habiendo dicho esto es solo la introducción, así que ahora pueden empezar a tomarme el tiempo. Demos un paso atrás acerca de ese pasaje. ¿Cuál es el fundamento, la doctrina nuclear en términos del cristianismo? ¿Cuál es nuestra confesión común? Que Jesucristo es Señor, Jesús es Señor. Pablo dice en Romanos 10 que si le confesas con tu boca que Cristo es el Señor y crees que Él levantó entre los muertos, serás salvo. 1 Corintios 12 dice que nadie puede confesar a Cristo sino por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo regenera un corazón, entonces ese nuevo corazón declarará que Jesús es el Señor. Ustedes que han estado mucho tiempo por Grace Church saben que siempre intento enfatizar el señorío de Jesucristo por mucho tiempo, por décadas he hecho esto. Porque ciertamente hay muy poco interés al respecto, incluso adentro de la iglesia, acerca de el señorío de Jesucristo, y ha sido reemplazado por una relación personal con Jesús. Por cierto, todo el mundo tiene una relación con Jesús, pero lo interesante es que no todos tienen una buena relación. Sobre uno será su juez. Decir que alguien tiene una relación con Jesús es simplemente muy ambiguo, pero decir que Jesús es el Señor y que yo soy su esclavo, el objeto de su amor, ese es un entendimiento centrado en Dios del cristianismo. Jesús dijo en Juan 13:13, vosotros me llamáis maestro y Señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si somos cristianos es que confesamos que Jesús es Señor en todo sentido y nos sometemos a Él en todos los aspectos. De nuevo en el capítulo 15, versículos 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Escucha esto. Si eres obediente al Hijo, eres obediente al Padre. La realidad del señorío de Jesucristo es constantemente oscurecida porque es tan demandante. El hecho de que Jesús es Señor es sumamente claro.
Mira Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. El apóstol Pablo nos dice con respecto al Señor Jesucristo en el versículo 20. Cristo, que le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todo bajo sus pies, y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es la cabeza sobre todo. Él es el Señor sobre todo, Rey de reyes y Señor de señores. Cuando resucitó de entre los muertos, Filipenses 2 nos dice que ya no es el Señor Jesucristo, sino que siempre es el Señor Jesucristo, el Señor de todo. ¿Qué significa el hecho de que Jesús es Señor? Es que Él tiene todo el poder, toda la autoridad, que es dueño de todo, que tiene la autoridad para demandar lo que Él quiere. Eso significa la palabra original para Señor. Y un sinónimo para la palabra en griego es la palabra déspotes, de donde obtenemos la palabra déspota. Curios es un señor soberano y déspota es un señor absoluto. Estas palabras son sinónimas. Y en la pequeña carta de Judas, en el versículo 4, dice que algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Señor en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Déspotes y curios son palabras muy, muy poderosas. Nuestro Señor también es referido 92 veces en el libro de Hechos. 2 veces se le es llamado Salvador y 90 veces le es llamado Señor. Porque implica esto su gobierno absoluto, su dominio absoluto. Él es el dueño de siervos, dueño de esclavos, y cualquiera que niegue esto es herejía. He intentado ayudar a la gente a comprender esto en el libro según Jesucristo, el libro que escribí, el Evangelio según los apóstoles y otros libros. Y la gente parece temerosa en que debe de llamar a los demás a someterse al señorío de Jesucristo. Pero el Señor no está ahí para cumplir con tus deseos, sino para que dobles tu rodilla ante Él como Señor. Esto es muy claro en el famoso capítulo 9 de Lucas. Y sé que conoces esta porción, pero es algo que debemos de proclamar constantemente cuando evangelizamos a la gente. Lucas 9, versículo 23. Y les decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿quiere seguir un seguidor de Jesús? Entonces va a tomar más que una pulserita. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome a su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Literalmente es todos los planes y deseos. Cristo no quiere venir a tu vida para darte lo que tú quieres. Él viene a tu vida para que tú le obedezcas. Cualquiera que quiera salvar su vida, si lo único que quieres es salvar tu vida y entonces solamente tener a Jesús como tu Salvador únicamente, la perderás. Pero si pierdes su vida por causa de mí, ese le salvará.
Porque ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? ¿Cuál es el punto de caer en esta mentira del evangelio de la prosperidad si de todos modos te van a dar todo aquello y vas a perder tu alma al final? ¿Cómo es esto posible? Que no entendamos estas verdades. En el lenguaje de Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Esto es un llamado bastante serio. El Señor Jesús es Señor. Y debido a que es Señor y soberano sobre todo, ¿qué nos convierte en eso? Esclavos, por supuesto. La palabra en griego es doulos. Es usada 130 veces en el Nuevo Testamento. Y solo significa una cosa, esclavo. No significa siervo, porque hay otras palabras en el Nuevo Testamento, 6 distintas palabras que se utilizan para siervo, pero esta significa esclavo siempre. Nunca ha significado otra cosa. ¿Qué implica esto de ser un esclavo? Pues alguien que tiene un dueño. Alguien que no tiene derechos propios, sino que alguien además de él debe de gobernarle. Realmente no tiene derechos legales, no ningún estándar legal, no tiene ningún tipo de propiedades, no tiene libertad y no tiene autonomía. Esa es una definición perfecta para un cristiano. No tienes derechos propios, sino todos aquellos le pertenecen a Dios. No tienes ningún estatus legal que pudiera causar que Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque necesitas un abogado. Necesitas a alguien que es completamente aceptable ante Dios para que venga en tu lugar y te haga acepto ante Dios. Y por supuesto, Él es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué significaba ser un esclavo? Esta palabra doulos, de acuerdo a un léxico, es sumamente claro, que es una palabra que incluso es superfluo dar ejemplos porque claramente significa esclavo. ¿Qué es lo que esto nos dice? Los esclavos eran escogidos, eran comprados, tenían un dueño, eran cuidados. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, somos amados, protegidos y se nos derraman grandes bendiciones. Por supuesto que si vas a tu Biblia, no importa cuál tengas, tienes muchas traducciones de la Escritura. No vas a saber en dónde se encuentra esta palabra doulos. ¿Por qué? Porque está encubierta. La única palabra que el Nuevo Testamento es traducido doulos como esclavo es cuando realmente está hablando de un esclavo, o metafóricamente como Romanos capítulo 6, esclavo a la justicia o esclavo al pecado. Pero cuando esta palabra se refiere a un cristiano, siempre se traduce como siervo. ¿Por qué habrán hecho eso? ¿Por qué hicieron eso? Porque siempre que vas de vuelta a las traducciones originales, a las traducciones más viejas, la esclavitud era algo bastante terrible. Y lo único que puede venir a tu mente en ese tiempo es alguien encadenado que seguramente era bastante difícil traducir doulos como esclavo. Había un estigma muy importante en el momento de que se hicieron las traducciones. Entonces inventaron la palabra siervo o simplemente la utilizaron en el Nuevo Testamento. Y consecuentemente robaron esta verdad tan importante
de las siguientes generaciones de cristianos. Y por cierto, aquellos académicos de hebreo y griego de el seminario y la universidad están trabajando en una nueva traducción, Legacy Standard Bible, que va a traducir dulos todo el tiempo como esclavo. Están haciendo una tarea impresionante. Nuestro Señor dijo en Mateo 6 que un esclavo no puede tener dos señores. Algunos dicen, bueno, yo tengo 10 jefes y toda gente alrededor tuyo es un jefe. Ciertamente puedes servir a mucha gente, pero no puedes pertenecer a más de uno. Esa es la realidad. Un siervo trabaja para alguien, pero un esclavo tiene un dueño. Eso significa seguir a Cristo. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz, síguele. Entonces debes estar dispuesto a morir por tu Señor. Toma tu cruz no significa que vas a aguantar dificultades en la vida. Realmente lo que Jesús está diciendo, te va a costar la vida seguirme. Entonces debes de calcular si debes de seguirme o no. Porque cuando me sigas debes de hacer lo que yo te digo. Si vas de vuelta a Lucas 9, en el versículo 57, alguien le dijo mientras iban por el camino, y uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Yo quiero ser un seguidor de Jesús. Y Jesús le dijo, qué bueno, porque vas a ser rico. Claro que no, eso no es lo que dice. Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y otro dijo, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Bueno, eso parece razonable, ¿no? Realmente lo que estaba pensando es que quería esperar a que su padre muriera y se quedara con la herencia. Y después Jesús le dice, versículo 60, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo, te seguiré, en el versículo 61, pero primero permíteme despedirme de los que mi casa. Déjame ir y levantar un poco de fondos. Jesús le dijo, nadie después de poner la mano en el arado mira atrás si es apto para el reino de Dios. Esto es lo que significa negarte a ti mismo y seguir a Jesucristo. Es un abandono total de todo lo que eres y lo que tienes por obedecerle a Él y por seguirle a Él. Este es un concepto bastante difícil de aceptar, ciertamente. Señor, pero solo hay unos pocos que se salvan, dijo más adelante en Lucas. Ahí mismo en Lucas, capítulo 13, Jesús les dice que muchos querrán entrar y otros no podrán. Y incluso en el capítulo 14, en el versículo 28, les dice, porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcule el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. Este hombre comenzó a hacer cimientos, pero ni siquiera pudo edificar. Versículo 32, y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. En Juan 12 Jesús dice que debes de abandonar incluso tu propia vida. Este es el llamado a la salvación. Abandónalo todo por seguir a Jesucristo. El lenguaje del Nuevo Testamento dice que fuimos comprados por un precio, y Pedro dice que fuimos comprados por la preciosa sangre de Jesucristo. De hecho, mira el libro de Hechos en el capítulo 2, Hechos capítulo 2.
la profecía de Joel conforme Pedro está predicando. Y mira a partir del versículo 17 lo que el profeta Joel está diciendo: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos, esclavos, esa es la palabra, y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Incluso el Antiguo Testamento entendía que aquellos que seguían a Dios eran considerados esclavos. Y en Hechos capítulo 4, versículo 19, Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos sabían dónde debería estar su fidelidad. Y ahora, Señor, permite que tus esclavos hablen con todo de nuevo. Los apóstoles Juan y Pedro reconocen que ellos son esclavos. Y eso no es común. ¿Por qué? Porque tú lees la palabra siervo. Pero los apóstoles estaban contentos de llamarse a sí mismos esclavos por tener un amo tan bueno. Capítulo 16 de Hechos, a partir del versículo 17. Siguiendo a Pablo y a nosotros, esta mujer gritaba diciendo: estos hombres son siervos o esclavos del Dios Altísimo. Incluso una mujer que estaba poseída sabía eso. Ellos eran esclavos. No tengo tiempo para llevarles a todos los pasajes que hablan de este punto, pero está constantemente en el Nuevo Testamento. 130 veces ocurre esta palabra esclavo. Colosenses capítulo 1. Epafras se le reconoce como nuestro compañero de esclavitud. No servidumbre, sino esclavitud. Ahora en el capítulo 4, de nuevo de Colosenses, Epafras se le llama siervo, más bien esclavo de Jesucristo. Probablemente uno de los usos más importantes se encuentra en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis somos identificados como esclavos. Esto es bastante importante, pero donde sea que encuentres siervos, ahí la palabra siervos en Apocalipsis, debes de ir al original y ver si no dice ahí esclavo. Ahora el capítulo 7 de Apocalipsis, durante el tiempo de la tribulación, Dios protege la tierra hasta que sella a los que le pertenecen. Aquellos que le pertenecen son identificados como sus esclavos. Y mira más adelante el capítulo 10 de Apocalipsis. Versículo 7. En los días que la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas, a sus esclavos, los profetas. Ahora, capítulo 11, versículo 8. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Bueno, creo que ese es un versículo incorrecto. Vamos a ver. Sí, versículo 18. Y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar la recompensa a tus esclavos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. No importa si estás hablando del Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, todos los creyentes que se identifican en toda la historia de la redención son identificados como esclavos. Y en el capítulo 19, la proclamación del retorno de Jesucristo
Aleluya, versículo 1. La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus esclavos en ella. Incluso al final de los tiempos, cuando Dios destruye al sistema mundial, identifica a los suyos como sus esclavos. Y mira cómo dice más adelante: aleluya, adórenle todos sus esclavos, los que le teméis, los pequeños y los grandes. Versículo 22, ahora cuando ya estamos en el cielo y ahora seremos más que esclavos en el capítulo 22. Mira el versículo 3, ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus esclavos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Los esclavos serán identificados, y vamos a ser identificados por la eternidad como esclavos de Jesucristo. El versículo 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus esclavos las cosas que pronto han de suceder. Los ángeles trajeron esta visión en Apocalipsis para nosotros que somos sus esclavos y podamos tener un vistazo de la gloria, y cuando lleguemos finalmente a la gloria, seremos todavía identificados como sus esclavos. Pablo se llama a sí mismo como esclavo. Todas las cartas, Tito, Romanos, también Juan, también Pedro se llaman a sí mismo como esclavos. Incluso Juan se introduce a sí mismo como esclavo ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Todos aquellos que siguen a Jesucristo son sus esclavos. ¿Pero qué significa esto? Es que fuimos escogidos, fuimos comprados, tenemos un maestro, un amo, somos dependientes de Él, somos disciplinados por Él, somos empoderados, somos evaluados, somos recompensados, protegidos. Y tú dices: no sé si puedo soportar todo esto. No sé si puedo verme como un esclavo. Bueno, déjame darte un ejemplo que puedes seguir. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2:3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Aquí está hablando de la humildad, no buscando cada uno de sus propios intereses, sino más bien por los intereses de los demás. Y aquí está tu ejemplo: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de un esclavo. Dulos. ¿Te crees que no eres muy bueno para ser un esclavo? Mira el ejemplo de Jesús. Él fue un hijo que se convirtió en esclavo. Nosotros somos esclavos que somos convertidos en hijos. Él, siendo el hijo, se convirtió en esclavo para que nosotros que somos esclavos podamos ser convertidos en hijos. ¿Cómo es que Cristo mostró esa esclavitud? ¿Cómo? Diciendo: solo lo que hago, lo hago porque el Padre me lo dijo. Todo lo que digo, lo digo porque el Padre me lo ha mandado. Y lo que como, mi comida, es hacer la voluntad del Padre. Lo vemos todo esto en el Evangelio de Juan. Y por cierto, eres un esclavo de Jesucristo. Y si no eres un esclavo de Jesucristo, entonces eres un esclavo del pecado. Así que no eres libre. Escoge a tu maestro. 1 Pedro 2:16. Pedro nos describe como esclavos de Dios. Somos esclavos. Juan 1:12, somos esclavos.
Y no solamente somos también sus amigos, sino que somos esclavos que son convertidos en hijos. Y ahora somos coherederos con Cristo. Somos pecadores que fuimos convertidos en esclavos que fuimos convertidos en hijos, y hijos que serán glorificados. Quiero mostrarte algo en Lucas 16 y quiero decirles otras cosas, pero como siempre el predicador se queda sin material. Yo sé que ustedes no creen eso. Pero este es un lugar tan hermoso, Lucas 16. Lucas 17, versículo 7. ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastorando ovejas? Y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer. ¿Quién va a hacer eso? Alimentar al esclavo primero. ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás tú y beberás tú? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también vosotros, cuando hayáis todo lo que os he ordenado, decid, ¿qué es lo que somos? Inútiles. ¿Pero qué escuchaste hace rato? Él es digno, nosotros somos indignos. Hemos hecho únicamente lo que debemos de hacer. ¿Y cuál es el beneficio de esto? ¿Cuál es el fruto de esto? Gozo. Gozo pleno. Ahora, sé que quieres una copia de Legacy Standard Bible cuando salga en la conferencia de pastores. Y entonces verás esta palabra en todos los lugares en donde aparece y seguramente transformará tu entendimiento de lo que es ser cristiano. Si estás buscando una iglesia, haz una pregunta. ¿Está llena de todos aquellos que reconocen que Jesucristo es el Señor y se reconocen a sí mismos como sus esclavos, obedientes? ¿Por qué? Porque hemos sido escogidos, hemos sido atrapados, hemos sido comprados. Se nos han dado todos los recursos del cielo. Tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros y tenemos la promesa de vida eterna y somos coherederos del Hijo mismo de Dios. ¿Por qué es que nos ha dado tantas bendiciones? Porque Él es nuestro amo y está motivado por amor eterno y divino. Porque de tal manera Dios que amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Un día, según Mateo 25-21, estaremos delante de Él y escucharemos: bien hecho, siervo fiel, esclavo fiel. Lección aprendida. Oremos. Es tan impresionante pensar en esto y darnos cuenta que somos tan indignos, tan atrapados en el pecado, esclavos de iniquidad, de la transgresión, incapaces, imposibilitados para obedecerte, pero nos escogiste. Nos has regenerado
nos has justificado. Y ahora nos santificas para que podamos ser esclavos útiles. Y para todo eso tú provees de todos los recursos. Tu amor ha sido derramado con todas las bendiciones del cielo mediante Jesucristo. Tenemos todo lo que necesitamos y aún más. Ni siquiera nos imaginamos todas las bendiciones que tenemos. Y no tenemos porque no pedimos correctamente. Y dejamos fuera tantos recursos y tesoros que se quedan fuera porque no somos obedientes. Y aún así, en nuestra indignidad, nos has protegido, nos has guardado y nos llevas a la gloria. Y allá nos convertirás en perfectamente santos, glorificados como tu Hijo, con todas las bendiciones del cielo eternamente. Felizmente te reconocemos como nuestro Señor y te damos tantas gracias por ser tus amigos, amigos íntimos que conocen todo acerca de ti, porque tú no has detenido nada, no has guardado nada. Tenemos la mente de Cristo y conocemos a nuestro amo bien. Y sabemos que tú nos amas. Y lo único que deseas para nosotros es lo mejor y usas todo para nuestro bien. Por ese amor tan grande. Que demostremos ese amor con obediencia gozosa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.